Manasés, rey de Judá a los 12 años, cayó en la idolatría hasta que la prisión lo transformó. Descubre su increíble arrepentimiento y redención. ¿Te imaginas su lucha interna? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, tú, el reino de Judá en pleno siglo VII a.C. Su rey, Ezequías, un hombre justo y devoto, ha dejado una profunda huella en el pueblo. Recuerda sus reformas religiosas, su valentía frente al poderoso imperio asirio. Él te enseñó a confiar en Yahvé, a seguir sus mandamientos. Pero Ezequías ha muerto, dejando tras de sí un reino que necesita un líder, un heredero aún joven y con un futuro incierto. Manasés, apenas un niño de 12 años, asciende al trono. Piensa en la responsabilidad que cae sobre sus hombros. Hereda un reino relativamente estable, gracias a las sabias decisiones de su padre. Pero la sombra de Asiria aún planea sobre Judá, y la tentación de la idolatría, tan presente en los corazones de muchos, amenaza con corromper el legado de Ezequías. Tú eres testigo de su ascenso, un momento crucial en la historia de Judá. Recuerda las enseñanzas de Ezequías, las reformas que impulsó para devolver al pueblo a la fe monoteísta. Un legado que Manasés recibe como una herencia pesada, pero también como una guía. Un camino que, en un principio, este joven rey no seguirá. Pero tú verás cómo este joven, inexperto, se enfrenta al peso de la corona y a las tentaciones que le rodean. Un camino que lo llevará a un punto de inflexión en su vida. Piensa en eso, tú, 12 años. 12 años y de repente eres rey de Judá. Imagina la presión, la responsabilidad de gobernar un reino entero, con sus intrigas palaciegas, sus enemigos externos, sus propias necesidades internas. Manasés, apenas un niño, se encontró con el peso de una corona demasiado grande para su cabeza, un peso que nadie le había enseñado a llevar. El trono, símbolo de poder, se convertía en una pesada carga en sus jóvenes hombros. Rodeado de consejeros, algunos quizás ambiciosos, otros quizás solo inexpertos, Manasés tenía que tomar decisiones cruciales. Firmar tratados, administrar justicia, defender las fronteras. Todo esto sin la guía de un padre que ya no estaba. Ezequías, su padre, le había dejado un legado de justicia, pero la inexperiencia de Manasés lo hizo vulnerable a influencias que lo desviarían del camino correcto. Tenía que aprender rápido, o el reino se desmoronaría bajo su joven reinado. La corte era un campo minado. Las luchas de poder, las ambiciones ocultas, las conspiraciones silenciosas. Todo esto acechaba a un joven rey tan vulnerable. ¿Cómo podía un niño de 12 años discernir la verdad de la mentira? ¿Cómo podía navegar las complejidades del poder sin caer en las trampas que le tendían? Su juventud, que debería haber sido un tiempo de inocencia, se convirtió en una batalla constante por la supervivencia y la legitimidad de su reinado. Piensa en eso, tú, 12 años, rey de Judá. La corte, un hervidero de intrigas. Y ahí estaban, esos consejeros, susurrando en tu oído, prometiendo poder y riquezas, pero sembrando la semilla de la corrupción. Te hablaron de dioses extraños, de rituales antiguos, de prácticas que, aunque te parecieran extrañas al principio, se volvieron cada vez más atractivas, más tentadoras. El peso de la corona, la soledad del poder, te hicieron vulnerable a sus manipulaciones. Poco a poco, la adoración al único Dios de Israel, el Dios de tu padre Ezequías, se fue desvaneciendo. Los altares paganos se levantaron en Jerusalén, en el mismo corazón de tu reino. Imágenes de dioses falsos, rituales extraños, llenaron el templo, profanando su santidad. Tú, el rey, permitías todo esto, cegado por la ambición y el deseo de mantener el control, influenciado por las voces corruptas que te rodeaban. La corte se transformó en un nido de idolatría. La corrupción se extendió como una plaga. No solo en el templo, sino en toda la corte. Los funcionarios, los nobles, todos sucumbieron a la influencia pagana. La justicia se torció, la moral se corrompió. El reino, una vez próspero y justo, ahora se hundía en la decadencia moral y espiritual. Y tú, el rey, eras cómplice de todo aquello. Tú, el joven rey, que había comenzado con tanta promesa, ahora estaba perdido en el laberinto de la idolatría y la corrupción. Corrompido por malos consejeros, comenzaste a ignorar las leyes de Dios. Los templos dedicados a Yahvé fueron profanados, sus altares contaminados con ofrendas a dioses falsos. Imagínate, tú, el humo de incienso extraño en el aire, mezclado con el olor a miedo y sangre. La adoración a Baal, a Astarot, se extendió como una plaga por todo Judá, mientras tú, el rey, mirabas sin hacer nada. La brujería se infiltró en la vida cotidiana. Hechiceros y adivinos llenaron las calles, ofreciendo sus servicios a un pueblo atemorizado y desesperado. Tú, permitías que esta oscuridad se extendiera, contaminando el corazón de tu reino.
Recuerda ese miedo en la gente, la incertidumbre, la creencia de que los dioses falsos eran más poderosos que el Dios verdadero. El horror llegó a su punto más alto con el sacrificio de niños inocentes en el valle de Hinnom. Piensa en esos pequeños, ofrecidos como holocaustos a Moloch, sus gritos perdidos en la noche. Esta abominación, permitida bajo tu reinado, manchó la tierra sagrada con sangre inocente, una mancha que gritaba al cielo. Recuerda cómo empezaste a ignorar las enseñanzas de tu padre. Los sacerdotes de Yahvé te advertían, pero tú, cegado por la ambición y los falsos profetas, construiste altares a Baal y Asera, justo en el patio del templo. Imagina el horror, el lugar sagrado, dedicado a la adoración del único Dios, ahora contaminado con ídolos de madera y piedra, con el humo fétido de sacrificios paganos. Pero eso no fue todo. Tú, en tu locura, llegaste a sacrificar niños inocentes en el valle de Hinnom, aquel lugar que Yahvé había prohibido. Sus pequeños cuerpos, ofrendas a Moloch, contaminaron la tierra sagrada, manchando el nombre de Dios y el honor de tu reino. ¿Puedes imaginar el llanto de esas madres, la desesperación de esos padres? El templo, la casa de Dios, lugar de oración y encuentro con lo divino, se convirtió en un espacio de abominación. Los altares de Yahvé fueron profanados, los objetos sagrados despreciados. Los cantos de alabanza fueron reemplazados por los lamentos de la gente, aterrorizada por tu reinado de terror y sacrilegio. Hasta la propia piedra del templo parecía llorar tu traición. Recuerda esos altares, tú, construidos en honor a dioses falsos. Pero allí, en medio de la idolatría, se cometió una atrocidad que jamás debería haberse visto en la tierra prometida. Había niños, inocentes, ofrecidos como sacrificios a Moloch, sus pequeños cuerpos consumidos por el fuego, sus gritos perdidos en el viento. ¿Puedes imaginar el horror, el dolor indescriptible de esas madres, de esos padres? El humo del sacrificio se elevaba hacia el cielo, contaminando la pureza del aire, una ofrenda repugnante que ensuciaba la tierra santa. La sangre inocente manaba, manchando el suelo, un grito silencioso que clamaba justicia. Tú, con tus ojos, viste ese horror, y aunque te ciega la ambición, un eco de culpa debe haber resonado en tu corazón. Esas almas inocentes clamaron a Dios, y su clamor llegó hasta él. La ira de Yahvé ardió como el fuego que consumía a esos niños. Su justicia, eterna e implacable, se cernía sobre ti y sobre Judá. ¿Cómo pudiste creer que tales actos podían agradar al Dios Todopoderoso? La indignación divina fue inmensa, un juicio que se avecinaba como una tormenta devastadora, un castigo por la abominación que habías perpetrado en su nombre. La sangre de los inocentes clamaba venganza. Recuerda esos altares. Ahora, imagina Jerusalén, tu ciudad, invadida. No solo por ejércitos enemigos, sino por ídolos. De repente, en cada esquina, en cada callejón, se alzaban altares a Baal, a Asera y a toda clase de dioses paganos. Tú veías como tus vecinos, tus amigos, incluso miembros de tu propia familia, se postraban ante ellos, ofreciendo sacrificios y plegarias a entidades que nada tenían que ver con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era una proliferación espantosa, una invasión silenciosa, pero mucho más destructiva que cualquier guerra. El templo, tu templo, el lugar sagrado, se vio profanado. No solo con la presencia de estos ídolos, sino con las prácticas abominables que se llevaban a cabo en su nombre. La adoración a estos dioses falsos no era una simple ceremonia, implicaba rituales sexuales, sacrificios de animales y, como ya sabes, el sacrificio de niños inocentes. Tú sentías el peso de esa corrupción en el aire, una atmósfera opresiva que amenazaba con sofocar la fe de aquellos que aún se aferraban a la verdad. El rey Manasés, aún joven, permitía todo esto, ciego por la influencia de consejeros malvados. La idolatría se había extendido como una plaga, infectando cada rincón de la ciudad santa. Las calles, antes llenas de la esperanza de un pueblo elegido, ahora resonaban con cantos paganos y el olor a incienso extraño, ofensivo para el olfato de aquellos que conocían el verdadero aroma de la adoración a Yahvé. Tú eras testigo de una Jerusalén transformada, una Jerusalén desfigurada por la apostasía. Recuerda la prosperidad de Judá bajo Ezequías. Ahora, imagina lo opuesto. Tú, viendo cómo la tierra se seca, cómo los cultivos se marchitan bajo un sol implacable. El hambre aprieta sus fauces, y la gente clama por alimento que no llega. Las enfermedades, como plagas bíblicas, diezman la población. Niños con rostros demacrados, adultos débiles, la muerte se pasea impunemente. Las invasiones enemigas se suceden. No son solo pequeños conflictos, sino asaltos despiadados que arrasan con todo a su paso. Imagina el terror en los ojos de tus vecinos, el sonido de las espadas, el humo de las casas en llamas. La seguridad, la paz, se esfuman como un espejismo en el desierto. El reino, antes fuerte, se desmorona bajo el peso de la ira divina. La oscuridad parece apoderarse de todo.
No solo la oscuridad física, sino una oscuridad espiritual. La alegría se desvanece, dando paso al miedo y la desesperación. Tú, observando cómo la maldad se extiende, cómo la impiedad se arraiga en el corazón de tu pueblo, hasta en el mismísimo templo. El juicio de Dios, implacable, cae sobre Judá, mostrando la gravedad de su alejamiento de la fe. Recuerda la opulencia de Jerusalén bajo Ezequías, ahora, imagina el terror que se cierne sobre ella. Desde el norte, un gigante despierta, el imperio asirio. Tú, puedes sentir la tierra temblar bajo el peso de sus legiones, un ejército implacable, de carros de guerra rugientes y arqueros letales que avanzan sin piedad. Su poderío era legendario, un imperio que se extendía por vastas regiones, sometiendo reinos enteros a su voluntad. El rey de Asiria, con su poderío militar inigualable, imponía su ley con mano de hierro. Imagina el miedo que se apoderaba de los súbditos de Judá al escuchar los rumores de la expansión asiria, las conquistas fulminantes que dejaban tras de sí ciudades devastadas y pueblos sometidos. Tú, podrías sentir la amenaza latente, la sombra oscura del imperio que se extendía como una plaga, amenazando con engullir a Judá. La amenaza no era una simple posibilidad, era una realidad palpable. El poderío militar de Asiria era abrumador, sus ejércitos bien disciplinados, sus armas superiores, su estrategia impecable. Tú, comprendes que Judá, aunque un reino con una rica historia y una fe arraigada, se enfrentaba a un enemigo formidable. La expansión asiria era una fuerza imparable, un tsunami que amenazaba con borrar del mapa a Judá. Recuerda el poderío asirio. Ese gigante que se cernía sobre Jerusalén, ahora se abalanzó. Imagina la escena, tú eres Manasés, el joven rey, rodeado de la opulencia que heredaste, pero el miedo se cuela entre las columnas de palacio. Los asirios, con sus ejércitos imponentes, avanzan inexorablemente. El sonido de las trompetas, el retumbar de los carros de guerra, todo anuncia la inminente caída. No hay escape. El terror se apodera de ti, la amenaza es real y palpable. La gloria de tu reino se desvanece ante la fuerza bruta del invasor. Te capturan. La humillación es total. Ya no eres el rey poderoso, sino un prisionero, encadenado, arrastrado como un animal. La opulencia de tu palacio se transforma en la crudeza de una celda fría y oscura. Te despojan de tu dignidad, de tu corona, de todo lo que te definía como rey. El lujo es reemplazado por el sufrimiento, la soberbia por la desesperación. Sientes el peso de tus errores, la magnitud de tus actos, el eco de tus decisiones equivocadas que te llevaron a este momento. En la soledad de tu cautiverio, lejos del esplendor de tu reino, la realidad te golpea con toda su fuerza. La amargura de la derrota, la vergüenza de la captura, el peso de tus crímenes, todo te envuelve. Es en ese abismo de sufrimiento donde comienzas a comprender la profundidad de tu pecado y la necesidad imperiosa de un cambio radical. La humillación, la soledad, el dolor, se convierten en el crisol donde se forja tu arrepentimiento. En la oscuridad de la prisión, la luz de la esperanza comienza a asomar. El peso de las cadenas era insignificante comparado con el peso de tu culpa. En la fría oscuridad de la prisión asiria, lejos del lujo del palacio, la soledad te abrazaba con fuerza. Te encontrabas solo con tus pensamientos, con el eco de tus actos resonando en la vacía celda. La opulencia que una vez te rodeaba ahora era un recuerdo lejano, un espectro de un pasado que te atormentaba. Cada suspiro era un recordatorio de las vidas inocentes sacrificadas, de la profanación del templo, de la idolatría que había arrastrado a tu reino a la oscuridad. El arrepentimiento era un mar en el que te hundías, cada ola un recuerdo doloroso, cada ola un peso aplastante sobre tu alma. En la soledad, la voz de tu conciencia se amplificaba, gritando la verdad que habías intentado ignorar durante tanto tiempo. La ira de Dios, que antes habías desafiado con arrogancia, ahora se sentía como un peso tangible. No había escapatoria, no había consuelo en la opulencia perdida. Solo la cruda realidad de tu pecado te enfrentabas, desnudo ante la magnitud de tu transgresión. En ese abismo de desesperación, en medio de la soledad y la oscuridad, comenzó a brotar una chispa de esperanza, un débil rayo de arrepentimiento que iluminaba la profunda oscuridad. El frío se colaba en tus huesos, pero era el hielo de tu alma lo que te helaría por completo. En la soledad de tu celda, lejos de los altares profanos, comenzaste a sentir el verdadero peso de tus actos. La opulencia del palacio se desvanecía en un recuerdo lejano, insignificante ante la magnitud de tu pecado. Una profunda tristeza te envolvió, un dolor que superaba cualquier sufrimiento físico. Fue entonces, en la oscuridad más absoluta, cuando una chispa de esperanza se encendió en tu corazón. Tu oración fue un grito desgarrador, una súplica desesperada que traspasó las paredes de piedra y llegó hasta el cielo. No eran palabras elegantes ni rituales aprendidos, sino el clamor sincero de un alma rota que buscaba la redención. Reconociste tu culpa, tu soberbia, tu infidelidad a Dios.
Tus palabras fueron un torrente de arrepentimiento, una confesión de tus abominaciones, una plegaria por la misericordia incondicional. Recordaste la grandeza del Dios de Israel, su poder ilimitado, pero también su infinita compasión. Te aferraste a la esperanza de su perdón, a la posibilidad de un nuevo comienzo, aunque parecía una quimera. Tu clamor resonó en la soledad de la prisión, un eco de tu dolor y de tu fe inquebrantable, una promesa silenciosa de un futuro diferente, un futuro donde el arrepentimiento se convertiría en la base de tu nueva vida. Acá, en la oscuridad, lejos del clamor de la multitud y el eco de tus propias maldades, comenzó a resonar algo más profundo, un susurro, una voz tenue que te llamaba al arrepentimiento. No era el rugido de la ira divina, sino una invitación a la misericordia, un eco de la compasión que aún palpitaba en el corazón de Dios. Sentiste entonces la verdadera soledad, la que se anida en el alma, y no en la celda de piedra. El peso de tus actos, antes soportable por la vanidad del poder, ahora te aplastaba, revelando la fragilidad de tu reino terrenal frente a la inmensidad del juicio divino. Las imágenes de los sacrificios, los altares humeantes, los rostros de los inocentes, todo ello volvía a ti con una nitidez aterradora. No eran simples recuerdos, sino condenas grabadas a fuego en tu conciencia. La idolatría que abrazaste, la adoración a falsos dioses, te parecían ahora actos absurdos y repugnantes. La culpa te carcomía por dentro, una profunda herida que solo la gracia de Dios podía sanar. En ese silencio, en medio de la oscuridad, nació un anhelo desesperado por el perdón, una sed insaciable de la misericordia divina. Tus oraciones, antes vacías y rituales, ahora brotaban del fondo de tu alma, cargadas de un arrepentimiento sincero y profundo. No pedías el regreso a tu trono, ni la restauración de tu poder, sino únicamente el perdón. Sentías la necesidad de expiar tus culpas, de reparar el daño causado a tu pueblo y, sobre todo, a Dios. Era un cambio radical, una transformación espiritual que trascendía la simple confesión de errores, era un nuevo nacimiento, una renovación completa de tu ser. No fue un trueno, sino un susurro de esperanza que penetró la oscuridad de tu celda. Tu arrepentimiento, profundo y sincero, llegó al cielo. Recuerda tus lamentos, tus plegarias desesperadas. Dios, en su infinita misericordia, escuchó tu clamor. No se regocijó en tu sufrimiento, sino que se conmovió ante tu humillación y tu dolor. Su amor, inmenso y paciente, no te condenó, sino que te levantó. El peso de tus pecados, aunque inmensos, no pudo superar la magnitud de su gracia. Él vio tu corazón contrito, tu anhelo genuino de cambio. En ese momento de profunda oscuridad, una luz divina empezó a brillar sobre ti. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Fue un perdón silencioso, pero profundo, que resonó en tu alma. No fue un borrado mágico de tus culpas, sino la transformación del corazón, el inicio de un nuevo capítulo. Sentías la carga de tus pecados aligerarse, la paz invadiendo tu ser. Dios escuchó tus súplicas. Las cadenas se rompieron, no por fuerza humana, sino por el poder de un arrepentimiento genuino. ¿Te imaginas, tú, el momento en que sales de la prisión? El sol, después de tanto tiempo en la oscuridad, te golpea la cara. La libertad, un sabor agridulce, mezclado con la culpa y la esperanza. El camino de vuelta a Jerusalén se siente largo, pesado, pero cada paso te acerca a la oportunidad de reparar el daño causado. Llegas a Jerusalén, la ciudad que has profanado, la ciudad que ahora te mira con recelo. La gente te observa, susurrando entre ellos. Pero hay un cambio en ti, una gravedad en tu mirada, una humildad que antes no poseías. No es la misma persona que dejó el trono, hace años, para entregarse a la idolatría. La reconstrucción comienza, no solo de los templos y altares destruidos, sino también de tu propia alma. Ves con tus propios ojos el daño que has causado, y sientes la necesidad imperiosa de enmendarlo. Demoler los ídolos paganos, purificar el templo, restablecer el culto al Dios único. Es una tarea titánica, pero tu corazón está lleno de una nueva fe, una fe que te impulsa hacia adelante. El sol te calentaba la cara, después de tanto tiempo en la oscuridad. Pero el brillo del sol palidecía ante la tarea que te aguardaba, la purificación de Jerusalén. ¿Imaginas el peso de esa responsabilidad, tú, rey de Judá? Comenzaste por el templo, ese lugar sagrado profanado por tus propios errores. Cada ídolo, cada altar pagano, cada símbolo de tu antigua idolatría, debía ser destruido sin piedad. Era un trabajo arduo, pero necesario para que el verdadero Dios volviera a reinar. No solo en el templo, sino en toda Jerusalén, la orden fue clara: derribar cualquier vestigio de adoración a dioses falsos. Piensa en la magnitud de la tarea: altares en ruinas, ídolos hechos añicos, símbolos paganos reducidos a polvo. Era una limpieza espiritual, una purga de la influencia extranjera que te había cegado durante tanto tiempo. Era una manera de demostrar a tu pueblo, y a Dios, la sinceridad de tu arrepentimiento.
Cada piedra de esos altares, cada fragmento de esos ídolos, era un testimonio de tu pasado. Un pasado que no querías olvidar, pero que sí querías expiar. La demolición no fue solo física, sino también un acto de introspección, una limpieza del alma. Con cada ídolo destruido, una parte de tu antiguo yo se desvanecía, dando paso a un nuevo Manasés, un rey redimido, un hombre dedicado a la adoración del único Dios verdadero. La transformación era visible, incluso en la destrucción. El peso de la corona ya no era comparable al peso de tu pecado. Recuerdas la oscuridad, el hedor de la idolatría, los gritos de inocentes. Ahora, con el hacha en la mano, te enfrentas a la tarea de purificar el templo. Cada ídolo derribado, cada altar profanado, era un paso más hacia la redención, un grito silencioso hacia el Dios que te había perdonado. Piedras manchadas de sangre fueron removidas, los altares paganos reducidos a polvo. La purificación fue un proceso largo y doloroso, un reflejo de la profundidad de tu caída y la magnitud de tu arrepentimiento. Pero cada golpe de martillo, cada piedra limpiada, era una oración, un susurro de esperanza en la reconstrucción del templo. Finalmente, el templo quedó limpio, listo para ser consagrado. Imagina el aroma a incienso, las oraciones de un pueblo arrepentido, el eco de alabanzas resonando en el espacio sagrado, una vez más dedicado al único Dios verdadero. Tu corazón, una vez lleno de oscuridad, ahora latía con la alegría de la redención. El hacha caía con fuerza, derribando ídolos de madera y piedra. Tú, Manasés, sentías el peso de cada golpe, no solo en tus brazos, sino en tu alma. Aquellas imágenes grotescas, símbolos de una fe falsa, debían desaparecer para siempre. El templo, profanado durante años, necesitaba ser purificado, un proceso tan doloroso como necesario para recuperar la santidad perdida. Era el comienzo de una larga y difícil tarea, pero la visión de un Dios único, Yahvé, te impulsaba hacia adelante. Recuerdas el horror de los sacrificios humanos, el eco de los llantos inocentes. Ahora, el silencio del templo era un eco de la paz que intentabas recuperar. Ordenaste la limpieza exhaustiva del lugar sagrado, la reparación de los daños causados por la idolatría. Cada piedra restaurada, cada altar reconstruido, era un paso hacia la reconciliación con Yahvé, un gesto de contrición que resonaba en el corazón de Jerusalén. El restablecimiento del culto a Yahvé no fue solo una tarea física. Tú comprendiste que la verdadera purificación comenzaba en el corazón. Ordenaste la enseñanza de la Torá, la ley de Moisés, para que el pueblo recordara los mandamientos de Dios y se alejara de la idolatría. La música sagrada volvió a llenar el templo, oraciones sinceras ascendieron al cielo. La fe en el único Dios verdadero se reavivaba lentamente, aunque la desconfianza aún persistía en muchos. El eco de tus golpes resonaba en las calles, pero no solo el eco del hacha. Murmullos, miradas de reojo, susurros que se convertían en gritos a medida que avanzabas en tu tarea. Tu pueblo, acostumbrado a la idolatría, miraba con desconfianza tus acciones. Este rey, que una vez les condujo a la oscuridad, ahora buscaba la luz. La duda carcomía sus corazones, sembrando la desconfianza y el miedo al cambio. Algunos, los más aferrados a las viejas costumbres, se oponían abiertamente. Insultos y amenazas te seguían como una sombra, intentando detener tu propósito. Se burlaban de tu arrepentimiento, lo veían como una debilidad, una farsa. Para ellos, el regreso a Yahvé era una traición a sus dioses, a sus tradiciones, a su propia historia. La resistencia no era solo física, era espiritual. El peso de la tradición, de siglos de adoración a dioses falsos, era abrumador. Tu lucha no era solo contra los ídolos de piedra y madera, sino contra la fe arraigada en los corazones de tu pueblo, una fe que se negaba a ser erradicada fácilmente. La desconfianza hacia tu cambio era un muro alto que tenías que escalar. El martillo golpeaba sin cesar, cada golpe un susurro de arrepentimiento, cada fragmento de ídolo una oración silenciosa. Tú, Manasés, no te dejabas intimidar por las miradas de desconfianza. Sabías que tu obra era sagrada, una reparación de los daños causados, una prueba de tu fe renovada. El polvo de los ídolos caía al suelo, como cenizas de un pasado oscuro que intentabas borrar para siempre. La tarea era ardua, pero tu corazón estaba firme. Día tras día, la transformación de Jerusalén avanzaba, lenta pero segura. Tú reconstruías el templo, limpiando cada piedra, cada rincón de la profanación. No era solo una obra física, era una lucha espiritual contra las sombras del pasado. Tu fe se fortalecía con cada oración, con cada piedra colocada en su lugar. La duda te acosaba, sí, pero la certeza de tu redención era más fuerte. Tu perseverancia era un faro en la oscuridad. Aquellos que te habían visto caer en la idolatría ahora te veían levantarte con una fuerza inquebrantable. Tu arrepentimiento genuino, manifestado en acciones concretas, comenzaba a calar en el corazón de tu pueblo.
El cambio no era instantáneo, la desconfianza persistía, pero la semilla de la fe había sido sembrada. Tu perseverancia, tu firmeza en la fe, era un testimonio de la misericordia divina y un ejemplo de redención para las generaciones futuras. La transformación de tu reino era un reflejo de la transformación de tu alma. Sabes, tú, Manasés, no solo rompiste ídolos de piedra, sino también los ídolos de tu propio corazón. Tu arrepentimiento, profundo y sincero, se convirtió en un faro para generaciones futuras. Fue un testimonio silencioso pero poderoso, una prueba palpable de que incluso el más grande de los pecadores puede encontrar el perdón y la redención en los brazos de Dios. Tu historia, Manasés, es un canto a la misericordia infinita. La transformación que experimentaste no fue un simple cambio de opinión, sino una profunda metamorfosis del alma. De rey idolatras a rey arrepentido, tu vida se convirtió en un ejemplo de fe inquebrantable y esperanza renovada. Tu legado no se limita a las reformas religiosas, sino que trasciende a la condición humana misma, recordándonos que la gracia de Dios puede superar cualquier falta. Para ti, la prisión no fue un final, sino un punto de inflexión. Allí, en medio de la oscuridad y la humillación, encontraste la luz de la verdadera fe. Tu clamor por el perdón resonó en los cielos, y la respuesta divina te transformó por completo. Esa transformación, tú la llevaste a cabo, la demostraste, y es un mensaje de esperanza para cualquiera que se sienta perdido o desesperado. Piensa en eso, tú. Manasés, rodeado de ídolos y ritos paganos, ¿cómo llegó a encontrar el camino de regreso? La respuesta, mi amigo, reside en la palabra de Dios. En la prisión, lejos del bullicio de Jerusalén y de sus falsos dioses, tuvo tiempo para reflexionar, para leer, para meditar en las Escrituras. Las palabras sagradas, antes ignoradas, ahora resonaban con una fuerza desconocida, revelándole la inmensa misericordia de Yahvé. Las Escrituras no fueron solo letras en un pergamino para él, sino una ventana abierta al corazón de Dios. Cada verso, cada precepto, le recordaba la santidad de Yahvé y la gravedad de sus pecados. Fue a través de este estudio profundo, de esta introspección guiada por la palabra, que su corazón comenzó a ablandarse, a comprender la magnitud de su transgresión y a anhelar el perdón divino. La Biblia se convirtió en su guía espiritual. Imagina la escena, tú, Manasés, en la soledad de su cautiverio, encontrando consuelo y guía en las Escrituras. No fue una lectura superficial, sino una profunda meditación que le llevó a la verdadera conversión. La ley de Moisés, los profetas, los salmos. Cada palabra grabada en su corazón, transformando su alma y preparando el terreno para su arrepentimiento y su posterior reforma religiosa. Fue la Biblia, la palabra de Dios, su instrumento de redención. Piensa en eso, tú. Manasés, en la oscuridad de su celda, lejos del brillo engañoso de los ídolos, experimentó algo que transforma vidas, el arrepentimiento genuino. No fue un simple lamento, sino un cambio radical en su corazón, un giro de 180 grados que le alejó de la oscuridad y lo llevó a la luz de Dios. Ese arrepentimiento, ese cambio profundo, es la clave de su historia, y también de la tuya. En la vida moderna, a veces nos encontramos rodeados de nuestros propios ídolos, el éxito material, la aprobación de los demás, incluso el orgullo. Estos ídolos nos alejan de Dios y nos impiden ver la verdadera felicidad. El arrepentimiento, tú, no es una debilidad, sino una fuerza, es reconocer nuestros errores, pedir perdón y cambiar nuestro rumbo. Es un acto de valentía, un paso hacia la sanidad y la libertad. El arrepentimiento no es un proceso fácil, requiere humildad, valentía y la disposición a cambiar. Pero te prometo que la paz y la libertad que encuentras al final valen la pena. Es una oportunidad para empezar de nuevo, para reconstruir tu vida sobre una base sólida, una base de fe y amor. Observa cómo la transformación de Manasés nos muestra que Dios siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar. Imagina, tú, la soledad de esa celda. Rodeado de oscuridad, sin el bullicio de la corte, sin el falso consuelo de los ídolos, Manasés se encontró cara a cara consigo mismo y con Dios. Fue ahí, en la profunda introspección, donde la oración dejó de ser un ritual vacío y se convirtió en un grito desesperado, en un clamor genuino por el perdón. Esa oración, cargada de arrepentimiento, fue la herramienta que comenzó a esculpir su transformación. Piensa en la potencia de esa comunicación silenciosa con Dios. No eran palabras vacías, sino el desgarro del alma, la confesión de sus pecados, el reconocimiento de su propia debilidad. En esa intimidad con lo divino, Manasés encontró un consuelo que ningún oro ni poder terrenal podría ofrecerle. Fue a través de la oración sincera que comenzó a entender la magnitud de su error y la inmensidad del amor de Dios. La oración no fue solo una súplica pasiva, sino un acto activo de cambio. Fue el catalizador de su arrepentimiento, la herramienta que le permitió derribar las barreras de su orgullo y aceptar la gracia divina.
Fue en la soledad de su celda, a través de la oración constante y ferviente, que Manasés encontró la fuerza para reconstruir su vida, para reparar el daño causado y para convertirse en el Rey Redentor que conocemos. Ahí, en la oscuridad, tú sentiste el peso de tus pecados, la enormidad de tu traición a Dios. Pero también, en medio de esa desesperación, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. Recuerda, tú estabas solo, pero no abandonado. La oración, ese diálogo silencioso con el Creador, se convirtió en tu refugio, en tu única arma contra la desesperación. Y en esa soledad, en ese silencio, escuchaste el susurro de la misericordia divina. Piensa en la magnitud de sus actos, la idolatría, la profanación del templo, el sacrificio de niños inocentes. Crimen imperdonable para muchos. Pero Dios, en su infinita misericordia, no se limita a juzgar, sino que también ofrece perdón. Su amor, inconmensurable, trasciende la comprensión humana. No es un amor condicional, sino un amor que te busca, incluso cuando te encuentras en el abismo más profundo de tu propia creación. La historia de Manasés nos revela la inmensidad del perdón divino. No importa cuán lejos te hayas alejado, cuán profundo haya sido tu error, siempre existe la posibilidad de arrepentimiento y redención. Dios no se regocija en tu caída, sino que anhela tu vuelta. Su misericordia no tiene límites, su amor es eterno, capaz de transformar incluso el corazón más endurecido. Es una promesa para ti, una esperanza en medio de la desesperanza. Tú, Manasés, un rey que conoció las profundidades del infierno y la gloria del cielo. Tu historia no es solo un relato de reyes y reinos, sino un poderoso testimonio del amor incondicional de Dios. Recuerda la humillación, la soledad de la prisión, el peso aplastante de tus culpas. Pero también recuerda la liberación, la transformación, el gozo del perdón. Tu arrepentimiento sincero, tu clamor por misericordia, resonó en los cielos. Dios, en su infinita clemencia, te restauró, te dio una segunda oportunidad. Piensa en ello, la oportunidad de reparar el daño, de reconstruir lo que habías destruido. No fue fácil, tu pueblo te miraba con desconfianza, pero tú perseveraste. Tu legado, Manasés, trasciende las fronteras del tiempo. Es una prueba irrefutable del poder transformador del arrepentimiento genuino. Es un faro de esperanza para aquellos que han tropezado, que han caído en la oscuridad. Es la historia de un rey, sí, pero sobre todo, es la historia del amor inagotable de Dios, capaz de redimir incluso al más perdido. Espero que hayas disfrutado de la historia de Manasés. Su transformación nos enseña mucho sobre el perdón y la fe. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias bíblicas. ¿Qué te pareció su arrepentimiento?